Es neurobióloga, es directora de nosotros también de cerebro, pero a mí me da cuenta que nosaltres treballem funcionàmiques, el que és important per nosaltres és que és una gran funcionalitat del cervell. És una gran connexió del cervell i una especialitat que és diferent a l'aprenentatge, com el cervell aprèn. I en això és el que hauríem de trobar amb la benvinguda que farà. A part d'això, la mare Jensen té moltes altres recerques. Jo la primera vegada que la vaig conèixer cantant, no jo, ella, no cantant, i és una divulgadora científica, potser la coneixeu, l'heu vist algun lloc, divulgadora científica, i és una tasca que li agrada molt, i això que li gusta mucho. Us deixo amb ella, que fa bastant. Doncs moltes gràcies, Francesc, y es un gusto estar aquí, es un placer. De hecho, nos conocimos con Francesc en una noche de las enfermedades raras que no tocaba. Robert, por si no sé cosa que significa, pero... Bueno, pues como dice Francesc, yo soy neurobióloga, trabajo, mi grupo se dedica al estudio del aprendizaje y la memoria. ¿No se oye? ¿Ahora sí? Pues nada, me comeré el micrófono. Vosotros decidme, que a ver, estamos en familia. Vale, pues yo trabajo en aprendizaje y memoria. Entonces, cuando Francesc me invitó, dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa en la neurofibromatosis, vamos a ver un poquito, ¿no? Además, vi que habéis hecho, os habían dado ya una ponencia en alguna otra de las reuniones sobre el tema. Entonces, bueno, pues yo estuve revisando un poquito, vi que efectivamente hay cierto número de personas con neurofibromatosis, sobre todo tipo 1, que pueden presentar pues, incluso discapacidad intelectual, porque obviamente se afecta también el sistema nervioso central, es una enfermedad neuroectodérmica, ¿no? También se producen alteraciones, trastornos del aprendizaje y luego hay un cierto número de personas que tienen pues, TDAH o tienen también rasgos autistas, ¿no? Entonces, donde están los mayores problemas son en las funciones ejecutivas, son las funciones ejecutivas, que es básicamente tomar decisiones, la memoria de trabajo, esa que necesitas para guardar en tu cerebro durante un ratito un número de teléfono, ¿no? Eso que nos pasa, que además es muy lábil esta memoria, ¿eh? Tú te acuerdas del número de teléfono, te lo miras y te pasa como a Francesc, que se había entendido lo que tenía que decir de mí, y luego le despistan por el medio y ya no lo acuerda. Pues entonces es una memoria muy lábil y depende de una zona que se llama la corteza prefrontal, que es esta zona de justo detrás de la frente, por eso es frontal, ¿vale? Pues esa corteza es la que se encarga del control de los impulsos, de que podamos tomar decisiones, de que podamos ser un poco multitarea, etc. Y esa es una de las que está más alterada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Lógicamente, la neurofibrominas es una de las causas, porque es el déficit que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la neurofibromina? Que regulan unas proteínas que se llaman proteínas RAS. Para tu nombre más bonito, RAS. ¿Se acuerda uno con lo de Rasputin? ¿No? Bueno, pues RAS. Pues las proteínas RAS lo que hacen es controlar cómo proliferan, o sea, cómo se forman más neuronas, o sea, cómo las neuronas se dividen. Eso es fundamental, porque pensad que cuando nosotros somos concebidos, somos nada, una célula, ¿eh? Y eso se tiene que ir dividiendo y dividiendo y dividiendo. Pues esas divisiones y también que cada neurona, o sea, que cada célula tome una identidad, porque todas nuestras células tienen los mismos genes, pero las células de la piel son muy diferentes de las células del cerebro, por ejemplo, ¿no? De las neuronas. Entonces, RAS también se encarga de eso. Y además se ha visto que tiene mucho que ver, está muy implicada en el aprendizaje y la memoria, ¿vale? Entonces, para poder hablar de aprendizaje y la memoria, pues tengo que hablaros un poquito del cerebro, que es
muy divertida, pues nada, pero bueno, es seguro, sin duda, el órgano más interesante que uno tiene, aunque algunos pues no quedan mucho. Podríamos poner cualquier cerebro de político por ahí, ¿no? Vale. Entonces, el cerebro es sin duda el órgano más complejo que conocemos, el cerebro humano. Estamos hablando de 86.000 millones de neuronas, casi como el número de estrellas de la Vía Láctea. ¿Vale? Bueno, eso en las últimas cotajes que han hecho, que por supuesto se hacen todos en el humano tipo, que ya sabemos todos que es un varón de 50 años y 70 kilos. A las mujeres no nos cuentan las neuronas. Supongo que porque tenemos más, ¿no? Pero cada neurona puede llegar a conectar hasta con otras 10.000 neuronas. Aquí siempre pongo el ejemplo de las redes sociales. A ver, ¿quién tiene redes sociales? Hay gente joven por ahí, hay gente joven, claro. Bueno, algún mayor también. Bien. A ver, ¿quién tiene más de 50 amigos? Muy bien, bien hecho. ¿Quién tiene más de 100? Contactos, cada neurona puede llegar a tener 10.000, o sea, un influencer de cuidado, ¿no? Vale. Pues cada uno de esos contactos, que se llaman sinapsis, dentro de cada una de esas sinapsis, que es un contacto entre una neurona y otra neurona, pues ahí dentro hay miles de moléculas químicas, ¿vale? O sea, que es complejísimo, imaginaos, es una cosa complejísima. Y además están conectadas a través de estas fibras que forman después los nervios, ¿no? Bien. Esta es la pinta caricaturizada de una neurona, ¿vale? Esto es el cuerpo celular. En el cuerpo celular pues es donde pasan así las cosas, como que se genera energía, se producen proteínas, hay como una mini fábrica de proteínas, ¿no? Y lo que tiene de especial una neurona respecto a otras células es que tiene estos árboles tan bonitos que se llaman dendritas. Es precioso, ¿eh? Vale. Pues veis que las dendritas tienen como unos bultitos. Ahí es donde se producen los contactos. Eso se llaman espinas dendríticas, porque esto es como si fuera un rosal, ¿no? Imaginaos que la neurona es la rosa y las dendritas pues son las ramas con las espinas, ¿vale? Bien. Pues esas espinas es como si fueran las antenas. Entonces, según cómo estén organizadas en el espacio y según cómo sea esa microestructura de las neuronas, conectarán con unas o con otras. Si yo soy una neurona y mi dendrita está para allá, conecto con ese señor, pero si mi dendrita está para allá, conecto con ese señor, ¿vale? O sea, es muy importante cómo está organizada esa microestructura. Y yo siempre pongo el ejemplo pues, de los cuernos que teníamos en mi época, que era la tele en blanco y negro y todo eso, ¿sabes? Entonces tú tenías las antenitas, y las antenitas, según para dónde las movías, pues veías el UHF o el VHF. Para los más jóvenes es que solo había 2 canales, ¿sabes? Bueno, y entonces a mí me gustaba el VHF, por cierto, porque salía Ironside. Y los de mi época seguro que os acordáis que era un detective muy bueno, que iba en silla de ruedas. Entonces, ¿qué pasa? A través de todas las dendritas, que aquí no las veis, pero están por aquí, llegan un montón de informaciones, hasta 10.000 inputs de información pueden llegar en cada neurona. Pues es como si fuera un periódico, ¿no? Llegan los telefaxes y los teletipos y ahora ya no sé si reciben teletipos o WhatsApps, pero vamos, llegan un montón de noticias, ¿no? ¿Y qué hace? La célula, o sea, el equipo directivo, el equipo de redacción, decide qué es lo que va a mandar, qué mensajes va a mandar, cuáles son las cosas importantes y cuáles no, ¿no? Y esa información sale por otra fibra que se llama el axón. Y ese axón es lo que va a hacer ese nervio que después va a contactar. Aquí al final habría una sinapsis con otra neurona. Entonces le va a mandar la información y va a decir, oye, aquí, el lenguaje de las neuronas no es verbal, es electroquímico, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que la cognición y el comportamiento, de hecho, no están en cada una de las neuronas, sino que están en la red. Por eso es lo que se llama una propiedad emergente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no se puede explicar por las propiedades de cada uno de los elementos que lo componen. Es decir, la mente no la puedes explicar viendo solo las neuronas. Pues es una propiedad emergente. Una propiedad emergente, para que os hagáis una idea, es, ¿a quién le gusta el fútbol? Muy gracioso,
Yo cuando hacía esta pregunta hace 20 años todo el mundo levantaba la mano y ahora levantan 3 porque debe ser como políticamente incorrecto. Pues nada, yo soy del Atlético de Madrid, que no sepáis. Vamos fatal, por cierto. Pero bueno. Entonces, ¿habéis estado alguna vez en un campo? Bueno, pues habéis visto la ola, ¿no? Venga, vamos a hacer una ola con los brazos, ¿eh? Venga, cuando yo diga, levantáis los brazos, ¿eh? Precioso. Hemos hecho una onda. Pues lo mismo hace la actividad neuronal. Hace ondas que yo, si luego las registro, como son ondas eléctricas, puedo registrarlas poniendo unos electrodos aquí en el cráneo. Entonces vemos el electroencefalograma, que mejor que esté oscilando, porque si está plano, que nada. También lo vamos a ver esa actividad con neuroimagen. En la neuroimagen lo que vemos es las áreas del cerebro que se activan cuando yo hago una tarea concreta, ¿vale? Entonces, ¿qué se ha visto en la neurofibromatosis? Pues se ha visto que muchas de las funciones que están alteradas se pueden después trazar en alteraciones cerebrales concretas, en regiones cerebrales concretas. Las más importantes, pues las áreas prefrontales, esas que decíamos, que es lo que produce esa disfunción ejecutiva, ¿vale? Y el déficit visoespacial que está afectando a la zona occipital, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la corteza prefrontal cuando no funciona bien? Pues tienes problemas para planear y para organizarte, tienes problemas de flexibilidad cognitiva, es decir, no es que los testarudos tengan problemas en la corteza frontal, pero sí que es verdad que cuando tienes alteraciones en la corteza prefrontal te cuesta más cambiar hacia donde quieres ir, ¿no? Digamos, ser flexible. Cariño, ¿qué hemos hecho de planes? No, pues eso es corteza prefrontal, ¿vale? El multitasking, etcétera, etcétera. Voy a ir un poquito rápido porque, creía que me iba a decir frases que ya me había pasado el tiempo. Creo que no. No, voy bien, voy bien. Bien, eso en cuanto a la estructura. Pero ¿qué pasa con la función? Hemos dicho que el cerebro funciona con actividad bioeléctrica. No sé si os acordáis de Matrix, que decían, es que ahora los humanos nos cultivan como pilas. Bueno, pues en parte, de hecho no era verdad eso, lo que decían los productores al principio, es que se nos cultivaba como procesadores de información, pero el director pensó que iba a ser muy complicado para la gente entender eso y entonces dijo, como pilas, que es más fácil, que lo entiende todo el mundo. Bueno, pues realmente el cerebro es como un generador eléctrico, ¿no? Entonces, lo que os decía, según cómo sean esas ondas, se relacionan con determinadas tareas, con determinadas funciones, ¿vale? Cuando estamos dormidos son ondas muy lentas y grandes, ¿no? Y cuando estamos despiertos son ondas muy pequeñitas con una frecuencia muy alta. ¿Por qué? Porque cada neurona va disparando separadamente. Entonces, ¿qué se ha visto en la neurofibromatosis? Pues básicamente se ha visto que las ondas, sobre todo las ondas de alta frecuencia, estas, están reducidas. Y eso es importante por lo que decimos, porque justamente las ondas de alta frecuencia es las que más se correlacionan, por ejemplo, con cosas como la concentración, ¿vale? Entonces, estas ondas de alta frecuencia son las que están más alteradas. Eso lo que quiere decir es que también la comunicación entre diferentes regiones del cerebro va a estar alterada y efectivamente cuando uno mira la conectividad, es decir, ese mapa de fibras que hay en nuestro cerebro, lo que se ve en neurofibromatosis es que es menos rica, está alterada y además está alterada a nivel microestructural y sobre todo en las fibras de largo alcance, ¿vale? Y en las que tienen que ver con el control cognitivo. Entonces, eso es muy importante, porque ya lo habíamos dicho antes, el cerebro es como en la vida, lo importante son los contactos, cómo, dónde, cuándo y con quién los hagas, ¿no? Si me encuentro con el rey, pero me lo encuentro en una situación incómoda, pues mal, pero si me lo encuentro y le tengo que hacer un favor, pues fíjate, a lo mejor después, yo qué sé. Vale. Bueno, te pongo aquí a Santiago Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel, padre de la neurociencia moderna, porque él, a estos contactos que ya os he dicho antes, que se llamaban sinapsis, él los llamaba besos protoplasmáticos. Ahora hemos perdido la bestia. Bueno, pues lo que se ve en las personas con neurofibromatosis y en los modelos animales es que hay una cierta alteración en la integridad microestructural, esa que decíamos antes, ¿no? Cómo está organizado ese árbol dendrítico. Y en las propias sinapsis también hay problemas. Pero fijaos, hay un problema que es muy, muy interesante.
porque no todas las sinapsis están igualmente alteradas. Nuestro cerebro es un poco como si fuera un coche, ¿no? Un coche tiene acelerador y freno, ¿verdad? Bueno, pues si me paso de acelerar, el coche va como loco y a lo mejor me choco. Pero si me paso de frenada, el coche no se mueve. Y lo más importante en el cerebro es justamente el sistema de inhibición. Entonces, en el cerebro siempre hay como dos fuerzas, ¿no? La excitación y la inhibición. El acelerador y el freno. Y lo más importante, porque nuestro cerebro por defecto está siempre activado, lo más importante es cómo yo modulo, cómo yo regulo, Bueno, pues esos dos sistemas, tenemos el sistema excitador que se llama glutamato, no sé si os acordáis de aquel grupo tan guay que se llama glutamato yeye, es que es de mi época, pero vamos, como nombre de grupo me parece inspirado. Y luego la inhibición se llama GABA, ¿vale? Entonces, lo que tiene que haber es un equilibrio entre excitación e inhibición, ¿vale? Si hay demasiada excitación o demasiada inhibición, perdemos ese equilibrio. Las ondas cerebrales, esa ola que hemos hecho antes, no se forma correctamente, ¿vale? Entonces, ¿qué se ha visto? Pues en ratones, en modelo de neurofibromatosis tipo 1, lo que se ha visto es que hay una alteración en la neurotransmisión GABAérgica, ¿vale? Entonces, eso lo que produce es que se altera sobre todo en periodos de alta frecuencia, ¿vale? Y eso es simplemente porque la fibromina afecta, ya os decía antes, a la señalización con RAS y eso al final produce alteraciones en la liberación de GABA, ¿vale? Si yo no tengo bien el balance de excitación e inhibición, ¿qué pasa? Que la coherencia, es decir, el cómo se forman las ondas cerebrales, no va a funcionar bien, ¿vale? Bueno, entonces se han hecho estudios en humano y se ha visto efectivamente que también hay alteraciones en la función inhibitoria y esas se correlacionan con, por ejemplo, en este caso, la visión, ¿no? La función visual, ¿de acuerdo? Las buenas noticias es que en este otro trabajo de hace un par de años lo que vieron en el ratón efectivamente que había una alteración del sistema inhibidor, pero cuando hicieron lo que se llama enriquecimiento ambiental, lo que vieron es que se recuperaba. Todo lo que estaba alterado se recuperaba en los ratoncitos, ¿vale? Y entonces los autores lo que dicen es, vale, eso significa que hay que empezar prontito, reduciendo esa alteración de la excitación e inhibición. Bueno, y con esto ya concluyo, porque en realidad me habían dado solo 10 minutos, pero me he tomado la libertad de hacer 15. Entonces, lo que, en resumen, yo he revisado, ¿no?, en la literatura, lo que nos dice es que hay una disfunción en las áreas corticales, sobre todo en el área prefrontal, una alteración en las conexiones, que es lo que hemos dicho, ¿no?, que es lo más importante, una alteración en la integridad y, sobre todo, que la neurotransmisión GABAérgica está alterada. Pero las buenas noticias es que la intervención temprana, que lo que hace es producir plasticidad, mejorar las conexiones, al final mejora también los cerebros de las personas con neurofibromatosis. Así que, nada, muchas gracias.